Mi hijo me llamó un miércoles por la tarde. La línea sonó en la cocina. Yo estaba mirando el mar desde la ventana, como tantas tardes, y atendí pensando en lo habitual. Preguntas sobre la casa, un chiste malo, tal vez pedir plata para el auto. En lugar de eso, en el primer aliento escuché: «Mamá, mañana me caso y saqué todo tu dinero». Me quedé en silencio un segundo. No fue el silencio de la sorpresa aguda, ni el silencio del pánico. Fue un silencio medido, como quien escucha una noticia absurda y decide no amplificarla con su emoción. Y luego me reí hasta que tuve que sentarme. Si esta historia te interesa, quédate hasta el final y deja tu like. Te prometo que no es la típica película de venganza que imaginan. Empecemos por el principio. ¿Quién soy y de dónde venía todo eso que él creyó haberse llevado? Me llamo Clarice, tengo 64 años. Con mi difunto marido Alberto, empezamos con una panadería en un barrio pequeño. No fue fortuna de la noche a la mañana. Fueron décadas de trabajo, panes antes del amanecer, negociación con proveedores, noches contando billetes y, sobre todo, decisiones que parecían pequeñas entonces y que después se fueron encadenando. Con prudencia invertimos las ganancias, un local tras otro. Después un supermercado pequeño que compramos porque el dueño quería jubilarse. Vendimos la red de supermercados cuando mi marido enfermó. La suma fue suficiente para montar una vida tranquila, y lo que era más importante para mí, para pensar en proteger lo que habíamos construido. Alberto siempre repetía: «Deja algo que pueda acompañarte también cuando yo no esté». Él falleció, y por instinto y por miedo, empecé a planear. No soy amante de ruidos dramáticos. Prefiero la ingeniería silenciosa. Hace más de 10 años, con un asesor de confianza, constituimos una estructura societaria, una holding familiar. No lo hice por ostentación ni por esconder nada. Lo hice para administrar, para que los bienes respondieran a un plan y no a una improvisación sentimental. En lenguaje cotidiano, una holding es como una caja fuerte empresarial, donde se guardan las piezas importantes. Las cláusulas que usamos, para que me entiendan con una imagen, eran candados que no se abren sin varias llaves y condiciones. No voy a dar un curso de planificación patrimonial ni a decirles a todos que hagan lo mismo. Esto fue mi camino, con mis riesgos y mi equipo. Lo que sí puedo decir es que, cuando tu vida y el trabajo de media vida están en juego, no es sabio dejar todo a la buena voluntad de quien un día pueda confundirse entre el cariño y la avaricia. Tiago siempre fue un hijo inteligente y con energía. Era abogado, estudioso, pero con tendencia a buscar atajos, la vía más rápida, el brillo de lo inmediato. De adolescente ya evaluaba cómo ganar dinero rápido. Como madre, minimicé esa faceta diciendo: «Tiene ambición», y como todo madre puse límites. Cuando conoció a Vanessa, su mundo se aceleró. Ella tenía seguidores, una estética impecable y una sonrisa que abría puertas. No la quiero presentar como villana. El arquetipo importa más que la persona. Una influencia que, sin mala fe necesariamente, veía en mi hijo un pasaporte para más. La traición no llegó de la noche a la mañana. Llegó en un momento de fragilidad. Estuve internada por una neumonía. Es una cosa rara. Te vuelves más dado a confiar, a dejar que otros tomen pequeñas decisiones por ti, a firmar papeles que parecen burocracia necesaria. En el hospital, con almohadas y medicación, firmé una procuración. Era un documento pensado para facilitar la gestión en mi ausencia para asuntos cotidianos, pago de servicios, autorizaciones. Fue un gesto de confianza hacia Tiago. No pensé que un hijo pudiera convertir una autorización temporal en una cartografía para saquear. Cuando me dijo por teléfono: «Saqué todo tu dinero», lo que él creyó haber hecho no era tan absoluto como lo decía. Había trasladado fondos de mi cuenta corriente a cuentas a las que tenía acceso. Había movido lo que él creía líquido y disponible. El dinero de gastos, tarjetas, algún depósito a su nombre. Pero no había tocado la caja fuerte.
Los inmuebles, las inversiones estratégicas, el capital grande, estaban bajo la holding. Otras cuentas estaban en corretoras, con accesos y estructuras diferentes. Dicho en términos llanos, movió la mesa de café, no el banco del hogar. No les cuento esto para minimizar lo que él hizo, ni para decir que no hubo delito. Les cuento para explicar mi reacción. Podía haber entrado en pánico. Podía haber llamado a todos en la familia, llorar, darme golpes de pecho televisivos. Pero mi risa fue la respuesta porque vi la oportunidad de dejar que la verdad siguiera su curso. Sabía que ahora las piezas podían caer por su propio peso. Decidí no rescatarlo. Esta es la parte que muchos no entienden, y que me costó más explicarme. No lo castigué por placer. Lo confronté porque si no lo forzaba a encarar las consecuencias, nunca aprendería. Permitirme a mí misma la dureza no fue celebrar su caída. Fue una apuesta por su reparación. No soy sádica. Soy madre que comprende que a veces el amor exige muros. Llamé a Dr. Ricardo. Él había sido nuestro abogado de confianza desde que hicimos la estructura societaria. No expliqué al azar mis sentimientos. Expliqué hechos. Le dije la verdad, lo que me había dicho Tiago por teléfono, y le pedí evaluar las medidas cabales. Lo que nos movió a la intervención no fue la venganza social. Fueron denuncias que ya se acumulaban. Compradores que afirmaban que una propiedad había sido vendida con papeles supuestamente falsificados, transferencias que no se correspondían con lo que yo había autorizado, contratos que no coincidían con las cláusulas de la holding. No voy a narrar procedimientos judiciales ni decir pasos a seguir. Lo que quiero es que entiendan cómo se armó la escena. Con discreción, Dr. Ricardo solicitó que la justicia actuara. Había elementos suficientes para que una autoridad ordenara una medida cautelar y se iniciara una investigación por estafa, falsificación y apropiación indebida. No era la imaginación de una madre viuda y desconfiada. Eran documentos, registros, contratos con firmas que despertaron sospechas. Repito, no les estoy dando una receta. Solo cuento cómo, en mi caso, las instituciones hicieron su trabajo. La boda estaba prevista en un club frente al mar. Blanco, cristal, candelabros, una apuesta que quería aparentar eternidad. Los invitados llegaron con gafas de sol, risas de fondo y el bullicio del catering. Vanessa, hermosa y resplandeciente, se movía como si el mundo se abriera en su camino. Tiago, con la ansiedad mezclada a la euforia, no sospechó nada. Se creía dueño del destino ese día, como si un anillo tuviera el poder de coronar su conquista. Entré al salón con una calma deliberada. Caminé por la alfombra lateral, saludé a conocidos con sonrisa medida y me senté en una mesa. No buscaba escenificar un juicio. Me senté para comprobar que la vida cotidiana seguía su curso mientras yo sostenía una verdad incómoda. Antes de subir al estrado, doctor, Ricardo me dio una señal. Ya estaban listos los oficios, la orden, y la policía asignada a la diligencia aguardaba con discreción en la puerta trasera. No fue una puesta en escena, fue la materialización de una responsabilidad. En el momento exacto en que el oficiante llamó a la pareja, la sala se congeló por un segundo. Yo me levanté y crucé hacia donde estaba Tiago. Le hablé en voz baja, ni insultos ni humillaciones. Una frase que todavía se siente en la garganta. Le dije que conocía lo que había hecho, que no lo iba a rescatar, que la vida pondría en su sitio lo que debía ser puesto. No recuerdo la expresión de su rostro con nitidez. Era una mezcla de incredulidad y pánico. Entonces llegaron los oficiales. No hubo gritos, ni escenas de telenovela con persecución por salones. Un agente se acercó, mostró el documento y le comunicó que había una orden para su detención por las denuncias presentadas. Fue un acto de la ley, no una ejecución de mi voluntad personal. Tiago quedó inmóvil. El silencio fue líquido por unos segundos, y después la lectura de los cargos hizo que los murmullos crecieran. Vanessa no esperó.
En un gesto que nunca imaginé encontrar tan cruel, se alejó de él en el preciso instante en que lo notificaban. No la juzgo. Su decisión fue humana, aunque dolorosa. Del otro lado, había gente, reputación, contrato social. Los invitados empezaron a susurrar. Teléfonos surgieron. La música, que hasta hacía un segundo sonaba alegre, se apagó, como si alguien hubiera desconectado la energía del lugar. Durante la detención, alguien me miró con acusación. Otros me miraron con alivio. Ninguna de esas miradas cambió la esencia de lo que hice. No salí al balcón a aplaudir. Me quedé junto a mi mesa, observando cómo la vida de mi hijo se descosía en público. No por regodeo, sino por conciencia. Había un aprendizaje en juego que no se aprende con cobijo. Lo que siguió fue un nudo legal y emocional. Demandas, compradores que reclamaban, proveedores que se sentían estafados. El ruido mediático creció lo que debía crecer, y al mismo tiempo, la realidad burocrática fue ocupando su lugar. Tiago fue imputado en una causa en la que figuraban acusaciones por estafa, falsificación y apropiación indebida. No voy a detallar procedimientos ni tiempos. Bastará decir que la justicia actuó, y la vida cotidiana de ambos cambió. La detención en el altar no fue el final de la historia. Fue el punto de inflexión. Pasaron semanas y luego meses. Tiago fue internado, metafóricamente, en una situación que lo obligó a enfrentarse con lo que había hecho. Aislado de la facilidad, sin el ruido de la celebración, comenzó un proceso de confrontación consigo mismo. Las cartas que me escribió al principio eran frías, llenas de justificaciones y rabia. Me llamaba traidora, y yo le leía las líneas con calma, porque sabía que la primera reacción de la herida es el enojo. Lo visité en prisión. No fue fácil. Ver a tu hijo en esas condiciones es como ver una tormenta azotar algo que conoces desde siempre. Al principio su mirada me esquivaba. Había vergüenza, había miedo. Había algo parecido al arrepentimiento, pero aún no del todo formado. Hablamos de cosas prácticas. ¿Qué había pasado? ¿Por qué creyó que podía hacerlo? ¿De dónde venía esa necesidad de validación externa? Fueron conversaciones duras, sin dramatismos gratuitos. Yo le dije lo que pensaba sin hincharme de moralismos. Te protegí de chico. Ahora te dejo responsabilizarte. Le conté lo de la holding, le expliqué con sencillez lo que él había cometido y las consecuencias que eso traería para otros. No para martirizarlo, sino para que viera la realidad fuera de la burbuja de su justificación. Con el tiempo, y no lo voy a enmascarar como algo rápido, vi cambios. La dureza del encierro tiene esa perversa virtud de quitar el maquillaje. Uno se queda con sus decisiones al desnudo. Tiago empezó a admitir que había actuado movido por la vergüenza de no ser suficiente, por la prisa de la vida que confunde éxito con posesión. Empezó a escribir cartas con menos reproches y más preguntas. A veces me pedía perdón y otras veces me acusaba, y yo escuchaba todo sin rescatarlo del proceso de reparación. Hubo días en que me invadía la culpa. ¿Fui demasiado fría? ¿Podría haber actuado distinto? La respuesta la encontré en la mirada de mi propio corazón. No se trata de guardar rencor, sino de exigir responsabilidad. Amar no es sinónimo de permitir que el otro destruya vidas a su alrededor. Si mi hijo había de aprender, tenía que aprender sosteniendo las consecuencias. La gente fuera de esto tiene opiniones. Algunos me llaman maternal y prudente, otros despiadada. Es el precio de caminar una senda que incomoda. Mi vida siguió. Atendí los negocios desde la estructura que habíamos creado, y me aseguré de que las personas que dependen de esos empleos no quedaran en la intemperie. Eso para mí fue fundamental. Mi acto no fue de egoísmo, fue de protección para muchos, no solo para mí. Contemplo ahora la escena con cierta distancia. No celebro la caída pública de mi hijo, ni la humillación que sufrió. Ninguna madre se alegra de eso. Celebro que se haya producido un punto de inflexión. Lo visito, hablamos, a veces discutimos,
A veces reímos con cosas tontas del pasado. Él ha mostrado voluntad de reparar, de entender el daño causado y de tomar medidas para ser otra persona. No digo que todo esté resuelto. Las relaciones rotas tardan en recomponerse, y algunos hilos nunca vuelven a ser los mismos. Pero hay una reconstrucción que se va formando, paso a paso. Si me permiten compartir la lección colectiva que dejó todo esto, la resumo en pocas frases prácticas y humanas. Primero, no subestimen la necesidad de planificar y proteger lo que construyeron. El amor no es excusa para la falta de prudencia. Segundo, el cariño no debe confundirse con la ausencia de límites. Permitir que alguien abuse de la confianza es una forma de permitirse la destrucción mutua. Tercero, la responsabilidad es la forma más pura de amor que se puede exigir. Forjarlo en otro es más caro que cualquier rescate temporal. Quiero que entiendan algo con claridad. Cuando hablo de holding, cláusulas o cuentas en corretoras, lo menciono como parte de mi historia, no como una recomendación técnica. Cada familia, cada país y cada circunstancia tienen sus particularidades. Si alguien está viviendo una situación similar, lo más prudente es buscar asesoría profesional y adaptada a su caso. Yo di mi ejemplo. No doy lecciones universales. En el cierre de esta narración, pienso en la paradoja de la protección. Me protegí a mí misma, pero también forcé a mi hijo a mirarse en el espejo. No lo hice por gusto, lo hice por deber. Y en esa mezcla de deber y dolor, descubrí que el amor verdadero a veces necesita ser severo para construir honestidad. La última imagen que quiero dejarles es simple. Una tarde cualquiera, el teléfono suena. La voz de tu hijo pronuncia una frase que parece un ultimátum o un delirio, y en tu pecho se abre la posibilidad de decidir. Ese segundo define si vas a regalarle al otro la oportunidad de aprender, o si vas a rescatarlo del acto que lo destruye. Yo escogí que aprendiera, no porque ame menos, sino porque amo de una forma que piensa en el largo plazo. Si esta historia te habló de alguna manera, compártela con alguien que pueda necesitarla, y suscríbete para escuchar más relatos reales con lecciones verdaderas. Gracias por quedarte hasta aquí.